información educativa domingo tras domingo. Me gusta predicar de esa manera porque nos ayuda a recordar. Cuando repetimos algo, entonces podemos recordarlo con mayor facilidad. Las cosas que no se repiten no las recordamos usualmente, no las recordamos tan rápido o por tanto tiempo. Entonces, en esta semana comenzamos una nueva aventura con un nuevo tema, y nuestra nueva serie se llama Una Fe Viva. Una Fe Viva. Y cuando usted escucha la frase una fe viva, ¿qué viene a su mente? ¿Qué puede venir a su mente? Una fe viva. Que está activo. ¿Qué más? Una fe viva. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha esa frase? Despierta. Una fe viva. ¿Qué significa para usted eso? Una fe viva. Es fuerte, que no está muerta porque está viva. Una fe viva, viva como la palabra de Dios. Viva, viva. Necesitamos aprender que nuestra fe es una fe viva. Nosotros decidimos cómo queremos sacar esto de aquí porque no puedo. Nosotros decidimos cómo está nuestra fe. Usted decide si tiene y es portador de una fe viva o una fe muerta. Quien determina eso es usted, con su manera de vivir, con sus acciones, con su manera de actuar, de pensar, de hablar. Usted determina qué tipo de fe usted va a vivir. Así como la Biblia no es un libro solo para ser leído, sino para ser vivido. El Evangelio de Jesucristo no es solo una buena noticia para ser anunciado, sino para ser vivido. Si usted tiene la Biblia simplemente para meterle conocimiento a su cerebro, pero no lo vive, pues ¿de qué le sirve? El llamado no es a que seamos libros o enciclopedias andantes. La invitación es que seamos discípulos para discipular a otros. Y en ese proceso de discipulado requiere acción. Y para llegar a la acción tenemos que estar vivos. Y necesitamos vivir esas palabras que aprendemos a través de la palabra de Dios. Entonces, esta serie de mensajes es un llamado a la acción, un llamado para vivir la buena noticia basados en el amor de Dios hacia nosotros, mostrando nuestro amor a Dios en una oración sincera a través de obras de servicio, el amor al prójimo y la vida en comunidad con otros creyentes. Y le di, esta semana hubieron varias tareas. Y dentro de esas tareas había algunas personas recibieron unos mensajes de texto para grabar videos, unos cortos videos, y de esas personas recibí uno. Y aquí está el video, espero que funcione. Tenemos un poquito de dificultades en cuanto al internet, pero vamos a ver si se puede ver. Mientras el video entra en acción, le invito
Busquemos las Biblias, nuestras Biblias. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Nuestra hermana Ana compartiendo lo que significa para ella una fe viva. Y así sucesivamente vamos a estar trabajando diferentes tareas y vamos a recibir mensajitos para ir trabajando durante la semana. Así que atentos, hoy también tuvimos otra tarea que era escribir una carta. Entonces vamos al texto. Juan 3, 16. Como bien les mencionaba, este versículo es uno de los más conocidos. Si no conoces nada de la Biblia, comienza por aquí. Definitivamente es uno de esos textos donde se resume el mensaje del Evangelio. Es esos versos que si usted no se lo sabe de memoria, les recomiendo altamente que se lo sepa de memoria. Porque es un verso en el que incluye todo lo que necesitamos saber como discípulos de Jesucristo para poder alcanzar a otros. Y dice así la palabra del Señor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Volvemos a repetir otra vez. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí tenemos un versículo lleno de riquezas y profundidades que pueden transformar su caminar como cristiano, que van a transformar su caminar como cristiano si usted aprende a entender las implicaciones que tiene este versículo. Esto no solamente es un versículo más, es un versículo que se concentra con todo el Evangelio
la buena noticia del amor de Dios y la misión de Jesús. Desde nuestra condición pecadora, el regalo de nuestra salvación, el por qué, para qué y cómo recibimos la vida eterna. Hay dos preguntas claves en las que todo ser humano debe meditar, y este versículo las responde. ¿Y cuáles son esas dos preguntas que todo cristiano debería meditar? Se las voy a compartir. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo usted respondería esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué murió en una cruz? Esas serían dos buenas preguntas que como cristianos, como discípulos de Jesucristo, deberíamos aprender a responder. Y les quiero dar un poco del contexto de este versículo. Si usted estudia el capítulo completo, ese capítulo número 3, usted va a observar algo bien importante. Que ese capítulo inicia con una conversación ¿de quién? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Nicodemo, un sacerdote. Nicodemo está teniendo una conversación y un diálogo con Jesús. Y está en ese proceso, y Nicodemo sabía que en Jesús había algo en él y quería conocer y entender. Él sabía que era enviado de Dios. Y Nicodemo dice el texto, si usted va, investiga y lee, Nicodemo va de noche a encontrarse con Jesús para hablarle. Y en ese proceso van teniendo una conversación y surge la conversación famosa de que tiene que nacer de nuevo. Es esa pregunta que Nicodemo le hace: ¿y cómo yo, siendo ya viejo, puedo volver al vientre de mi madre? ¿Se acuerdan de esa historia? La hemos predicado aquí. Es esa pregunta de que cómo nosotros podemos volver al vientre de nuestras madres. Y ahí Jesucristo le habla de nacer en el Espíritu, nacer del Espíritu, volver a nacer de nuevo. Es bien interesante que en esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo, en ese proceso y en esa conversación, es que sale este versículo de Juan 3:16. Entonces, Juan 3:16 viene como continuidad de la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo. Jesucristo no solo está moviendo en el piso a Nicodemo, un adulto, sino un alto religioso que cree que lo sabe todo, y encima le dice: no, ahora tienes que aprender que tienes que nacer de nuevo. Y en ese proceso de confusión y de entendimiento y de nacer de nuevo del Espíritu, ahora le presenta la simpleza de su mensaje de la manera más asombrosa que él nunca se esperó ni se imaginó. Entonces, este fue el resultado de esa conversación ante ese caminar y esas incertidumbres que tenía Nicodemo. Para Nicodemo, Jesús era alguien que venía de Dios, que tenía el respaldo de Dios, pero Jesús le revela la necesidad que él tenía de algo más profundo. Y para poder ver esa profundidad del reino de Dios, necesitaba nacer de nuevo. Y ahí se da esta conversación y llega el verso clave que estamos trabajando nosotros en esta mañana. Y comienza, y vamos a trabajar unos detalles bien interesantes que tiene este verso. Y viene Jesús y le presenta y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa va a ser nuestra primera frase que vamos a tratar de interpretar o de entender. Encontramos aquí esta apertura magistral que Jesucristo le hace a Nicodemo y dice: porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios. Amó. Porque de tal manera amó. Ese amor
¿cuándo amó Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que amó Dios? Y dio a su Hijo. Esa es la primera pregunta. Y dicen los estudiosos que hay una respuesta de vía doble en esa pregunta. ¿Cuándo fue que amó Dios y dio a su Hijo? Dice el Evangelio de Juan que el Padre expresó su amor al entregar a su Hijo. Sin embargo, por otro lado, Pablo dice que en la cruz se evidencia el amor de Cristo. Mi pregunta es para ustedes: en la cruz, en el evento de la cruz, ¿se expresa el amor de Dios o el amor de Cristo? ¿Usted está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Hay una entrega de ambos amores. Tenemos a un Padre que entrega y tenemos a un Hijo que se entrega. Ese amor es del que vamos a hablar en esta mañana. Ese amor que nosotros a veces lo damos por sentado. Ese amor que nosotros repetimos y decimos sí, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos, o la gran mayoría de las personas lo saben, pero no pensamos en las implicaciones que tiene ese amor y cuándo fue y quién fue el iniciador y qué significa para nosotros ese amor. La intensidad del amor de Dios, de tal manera amó Dios. Es indescriptible el tamaño del amor de Dios. No hay límites ni barreras para el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Y este amor de Dios, la motivación detrás del sacrificio de Jesús, no hay manera de condicionar el amor de Dios, ya que nuestros méritos no le impresionan y su amor no cambia por nuestras acciones o circunstancias. Investigando sobre ese amor, yo me preguntaba: Dios, pero nos amaste, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo entiendo el amor de Dios? ¿Cómo ustedes entienden el amor de Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo usted vive el amor de Dios? Cuando nosotros aprendemos a entender la profundidad del amor de Dios, nuestra manera de vivir cambia. Nuestra manera de enfrentar las circunstancias de la vida cambia. Y los cristianos, los discípulos, necesitamos aprender a comprender la profundidad del amor de Dios. Este texto nos presenta, y Juan lo presenta con unas palabras asombrosas. Dice: porque de tal manera. ¿Qué quiere decir eso? Esa expresión, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo esa expresión? Lo grande que es. Porque puede decir el amor de Dios, por el amor de Dios amó al mundo. No, porque de tal manera. Esa manera es tan grande que necesitamos aprender a descubrir qué significa el amor de Dios. El amor de Dios no solo es infinito, sino incomprensible. Es más ilógico porque se orienta hacia el perdido, el rebelde, el pecador, el ingrato, sin afectos naturales, corrompido y por tanto corrupto, que no busca a Dios ni quiere saber de Él, construyéndose en enemigo suyo por sus malas obras. Juan dice: porque de tal manera amó. ¿Pero a quién amó? ¿A quién amó? ¿A quién? Al mundo. ¿Usted puede entender semejante frase? Si usted me dice: amó a los buenos,
naciones. Amó a los que estudian teología. Amó a los famosos. Amó. No dice eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todavía vamos a tratar de llegar allá a la definición del mundo, pero estamos en amor. Las profundidades del amor. Y las profundidades del amor es que son incomprensibles. Lo sorprendente es que a estos enemigos, cuyo destino era la eterna condenación, los reconcilió consigo por la muerte de su Hijo. Las palabras del versículo se ocupan primeramente de presentar la causa eficiente de la salvación y la dimensión de ella, ofreciendo la verdad de que toda la obra redentora se origina en el amor infinito de Dios. Él ama porque Él es amor. Dios ama porque es amor. Ama porque no haya nada en los objetos de su amor. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Dios ama porque no haya nada en el objeto de su amor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ama porque Él es amor y no haya nada bueno en mí, pero aún así me ama porque Él lo decidió, porque es una decisión de Él. Bien diferente al amor de nosotros. Yo amo si me hacen lo bueno. Yo te amo si haces lo que yo quiero. Yo te amo mientras seamos amiguitos. Pero cuando no somos amiguitos, ya no te amo. Bien distinto al amor humano. Porque de tal manera amó Dios. Su amor tiene profundidad y una extensión y capacidad que nadie puede alcanzar. El amor de Dios es profundo. El amor de Dios es inmutable. No hay en él mudanza ni variación. El amor de Dios no está sujeto a alteraciones temporales de ninguna clase. Pero además, el amor de Dios es divino, es santo. Dios no cierra sus ojos al pecado y se desagrada del que practica el pecado, porque su amor es un amor puro. El amor de Dios es benigno. Sus bendiciones y sus favores no pueden separarse de su amor. El amor de Dios es sorprendente. El amor de Dios es tan sorprendente que se da para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a qué mundo estamos hablando? ¿A qué mundo se refiere? ¿Cuál es el mundo del que Dios amó? ¿Cómo usted define ese mundo? ¿Alguien ha pensado en qué mundo, del qué mundo está hablando? ¿Todos por igual? ¿Alguien más se ha puesto a pensar en ese mundo del que habla Juan 3:16? Toda su creación, dice Jamie, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no está limitado a una nación, raza, género, edad, condición. Dios dio a su Hijo amado por toda la humanidad
extensiva para toda la humanidad. Juan 3:16 es extensiva para toda la humanidad, pero no es efectiva para todos. ¿Escuchó bien eso? Juan 3:16 es extensiva para todos, pero no efectiva para todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Juan 3:16 dice que ese amor está extensivo para todo el mundo, pero no es efectivo para todos, porque hay un requisito. No lo digo yo, lo dice el texto, lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es ese requisito. Dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo involucra universalidad, todos tienen, es extensivo para todos. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación es extensiva a todos y es efectiva solo para los que creen. De otro modo, la salvación es efectiva para el que cree. Ese amor va a ejecutar su poder en el que cree en Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos que en Jesucristo somos portadores de ese amor, nuestra manera de vivir cambia. La obra de salvación obedece el amor de Dios, pero a veces nuestra arrogancia pretende situar la salvación en la misericordia consecuente de Dios a causa de la pérdida del ser humano por su pecado. Esta salvación es extensiva a todos, pero no efectiva para todos. Cristo murió por todos, pero solo se benefician los que creen en Jesucristo. El objeto del amor de Dios es el mundo. El amor de Dios no está limitado, es extensivo, pero solo los que creen en el sacrificio de Jesucristo pueden beneficiarse de él. El regalo sacrificial del amor por medio de su Hijo unigénito se manifiesta y tenemos la salvación. La palabra unigénito tiene una singularidad, hace referencia a único, unigénito, único es uno, pero también a único en género y tipo, que significa de la misma esencia o de una sola pieza. Entonces, vamos a seguir haciendo la escritura. Porque de tal manera amó Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese unigénito nos está dejando saber que Jesús tiene una divinidad, pero también tiene la misma esencia, no solo como Hijo único, sino como el único con la misma esencia divina. Jesús es Dios. Comprender quién es Jesús nos ayudará a entender que Él hizo en la cruz. A Jesús no lo mataron, Él se entregó a sí mismo. Dios lo vio, era el plan de Dios. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. El alcance del amor de Dios, ¿a dónde? ¿Dónde es que alcanza? ¿Cuál es el alcance de ese amor? Dice
cuando crees en Él. Creer en Jesús significa creer en su divinidad, creer en su sacrificio por nuestros pecados y su poder para transformar nuestra vida. Creer es una palabra clave y un hilo conductor a lo largo del Evangelio de Juan. Esta palabra, ¿usted sabe cuántas veces se repite la palabra creer en el Evangelio de Juan? 98 veces. Solo en el Evangelio de Juan. Eso quiere decir que es importante el creer. Para Juan, creer es mucho más que un mero asentamiento mental. Requiere un cambio de manera de pensar, una confesión de fe y un compromiso de vida y de por vida. La misión del amor de Dios. ¿Cuál es la misión del amor de Dios? Ya dijimos, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Ya dijimos qué significa mundo y cuáles son las implicaciones. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué dijimos del Hijo? Que es unigénito de uno, que tiene la misma esencia, de una sola pieza, que es Dios. Y que se extiende a quienes creen en Él. ¿Y qué le pasa a los que creen en Él? No se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesús es la única vía para escapar de la perdición. Es un regalo de Dios, no una conquista nuestra. No es algo que se puede ganar, sino que es un regalo para todo aquel que cree en Jesús. Es una realidad presente en la vida del creyente y no una promesa para disfrutar en el futuro. Aprendamos a vivir hoy esa vida eterna. Dios quiere que usted y yo vivamos hoy en plenitud esa vida eterna. Y a veces vivimos nuestros días que vamos a vivir buenas vidas allá cuando Cristo vuelva, pero Dios quiere que tú la vivas bien hoy, aquí, ahora, en tu diario vivir. Necesitamos creer, necesitamos obedecer, necesitamos accionar. Hoy, aquí, ahora, Dios nos está invitando y regalando la oportunidad de volver a repensar en el inmenso poder de su amor. La buena noticia de Jesús está condensada en este versículo y nos habla del tipo de amor que Dios nos regala. El amor de Dios es la base de todas nuestras relaciones. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos al prójimo porque hemos conocido a Dios. Dios nos ama y espera que practiquemos este tipo de amor. Como dijimos al principio, hay dos claves que todo ser humano debe meditar. ¿Quién es Jesús? Y por qué murió en una cruz. ¿Quién es Jesús? Hay muchas ideas y muchas opiniones, pero Jesús es el unigénito Hijo de Dios. La muerte de un hombre, por más bueno que haya sido, no significaría nada para nuestra realidad de estar perdidos sin Dios. Comprender y conocer a Jesús es que Jesús es Dios, también nos ayudará a entender lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué murió Jesús? Jesús no fue un mártir. Jesús no murió por ideales humanos. Dios lo ha dado. Dios lo puso en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Así es el amor de Dios por nosotros. Un regalo inmerecido que transforma nuestro destino. Otras religiones y creencias buscan hacer por sus propios méritos cuál va a ser el descanso eterno y cómo van a pasar el final de sus días. Pero nosotros, los seguidores de Jesucristo, sabemos que nuestros esfuerzos deben ir dirigidos al sacrificio que ya Cristo hizo. Y que ahora lo que tenemos que aprender es
a obedecer y a creer y a seguir hacia adelante, caminando día a día, un día a la vez. En esta mañana, que una vez más celebramos la mesa del Señor, aquí está. Esta mesa nos recuerda ese sacrificio que Cristo hizo, ese sacrificio que Él hizo por amor a la humanidad, para regalarnos la entrada a la mesa del Padre Celestial. Mi pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos entendiendo la profundidad del amor de Dios? ¿Usted se siente amado por Dios? ¿Usted comprende la profundidad del amor de Dios? Necesitamos comprender el amor de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a entender la profundidad del amor de Dios, nuestra manera de vivir cambia. Nuestros temores se disipan. Hay muchas cosas que cambian. Y en esta mañana Dios quiere plantar en nuestros corazones la esencia de su amor, la profundidad de su amor. El amor de Dios es perfecto, es bueno, es ilógico. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es para siempre. El amor de Dios es la base de nuestra vida. Usted sabe que si usted se convence del amor de Dios, todo lo demás lo construye sobre esa base. Cuando usted no tiene el amor de Dios como base de su vida, de su familia, de su matrimonio, cuando usted no tiene el amor de Dios como base, usted vive en sus propias fuerzas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo. Estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, llenos de pecados, de errores, pero a Dios le dio la gana de amarnos, no porque tenemos méritos ni valores, sino porque Él quiso amarnos. Entonces el amor de Dios no está condicionado. Él quiere amarnos porque se le dio la gana y punto. Pero para que ese amor tome posesión en nosotros, para que ese amor sea la base de nuestra vida, hay un requisito. Y lo dice Juan 3:16. Para todo aquel que en Él cree. Si usted cree en la entrega de su unigénito, si usted cree en la entrega de Jesucristo, si usted cree que Jesucristo se entregó por amor a usted en la cruz, si usted cree que ese sacrificio que derramó sangre pagó el precio de sus pecados, pagó su salvación, pagó su libertad de una vez y para siempre, usted puede vivir con la certeza del amor de Dios como base de su vida. Y hoy Dios quiere hacer eso. Hoy Dios quiere plantar su amor como base de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Es tiempo de que dejemos que el amor de Dios sea la base de nuestras vidas. No nuestros razonamientos, no nuestros ideales, no nuestros conceptos, no nuestras emociones o sentimientos. Dios quiere implantar su amor como base de tu vida y la mía. Porque cuando entendemos que el amor de Dios nunca deja de ser, que es una promesa que no se va a ir, y crees, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna.
o sin Jesús. Yo quiero pasarla con Jesús. Yo necesito pasar una eternidad con Jesús. Yo quiero pasar una eternidad con Jesús. A mí me encanta pasar la eternidad de mi vida con Jesús. Yo necesito. Usted sabe que todos los días yo elijo que el amor de Dios sea la base de mi vida. Todos los días yo lo elijo, porque mis conocimientos, mis razones, lo que sé, mis emociones quieren entronarse en mi corazón. Y yo le digo no. Hoy elijo que el amor de Dios sea lo que tenga la base en mi corazón. Yo te invito en esta mañana a que seas tú hablándolo con el Señor y presentándote tal como eres. Y si tú has vivido con otras cosas en el trono de tu corazón, hoy Dios te invita a abrir tu corazón y a dejar que su perfecto amor por ti sea el que se entrone en ti. Y si tú crees que el amor de Dios se entrona en ti todos los días, vamos a evaluar nuestra manera de vivir. ¿Tus acciones revelan a Cristo? ¿Tu manera de hablar, de vivir, de pensar refleja a Cristo? Hoy es un buen día. Hoy es nuestro día. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora. Tú eres el único que puedes tomar nuestras vidas en tus manos. Tú eres el único que puedes entrar en nuestros corazones. Y yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando, Padre, que seas tú tomando tu lugar en nosotros, que sea tu amor, Señor, tu amor, el incomprensible amor de Dios, tu amor por el mundo, que nos has dado salvación y vida, Padre. Esa salvación extendida para todos, pero que es efectiva solo para los que creen. Yo quiero ser de los que creen. Yo quiero ser de los que creen. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos a vivir como los que creen. Y que tu amor se asiente en la base del corazón de cada uno de nosotros. Y que podamos vivir como tú quieres. En tus manos estamos y nos preparamos para venir a tu mesa con la limpieza de nuestro corazón y la seguridad de que estamos listos para venir a tu mesa y recordar que tú vuelves por tu iglesia y queremos estar preparados. Te amamos y te damos gracias. Te adoramos por siempre. Y te pedimos, Espíritu Santo, que la buena obra que tú has iniciado